Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar con salud en la página 165 y 166. Quiero un mundo sin violencia. Tema: diferentes situaciones de violencia hacia los niños. Completo el cuadro con actitudes relacionadas con la palabra violencia. Tenemos acá violencia. Podemos poner descuido o trato negligente, violencia psicológica, violencia física, maltrato o abuso sexual. La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas. Es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes, explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento. Ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo, sin gritar ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos. Es un mensaje de UNICEF difundido por la Escuela de Valores. La violencia. La violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o emocionales a una persona. Existen muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. Veamos algunas formas de violencia contra los niños y las niñas, de manera a reconocerlas si se presentan. Descuido o trato negligente. Se refiere a la falta de atención de las necesidades físicas, psicológicas y afectivas del niño o niña. No protegerlo del peligro o no proporcionar los cuidados necesarios. Violencia psicológica. Es toda forma de agresión verbal y psicológica que afecta al niño o niña. Cualquier forma de mensaje perjudicial, hacerles creer que no son importantes, amados ni queridos, que corren peligro, que no sirven para nada, asustarles y amenazarles,
rechazarles, aislarles, ignorarles o discriminarles, insultarles, humillarles, menospreciarles, ridiculizarles o herir sus sentimientos, incomunicarlos o aislarlos, someterlos a intimidación o acoso a través de las redes sociales. Violencia física. La violencia física es la forma más evidente y llamativa de maltrato. Puede provocar secuelas físicas graves o fatales. La violencia física se manifiesta mediante golpes, cortes, quemaduras, mutilaciones, sacudidas, palizas, etc. Maltrato o abuso sexual. El abuso sexual es una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia los niños y las niñas. Ocurre cuando un adulto utiliza el engaño, las amenazas o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier índole. En la mayoría de los casos, el abuso sexual ocurre en el seno de la familia o en el ambiente cercano a los niños. Para saber más, para prevenir el abuso sexual infantil, debemos saber que los niños y las niñas tenemos derecho al respeto y a la protección de los adultos. Debemos aprender a decir no cuando alguien nos proponga algo indebido que nos hace sentir incómodos. Debemos recurrir a personas de nuestra confianza para contarles todo lo bueno o malo que nos pase. No debemos tener miedo y no debemos quedarnos callados. Luego de leer detenidamente la información, respondo: ¿qué es la violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia contra los niños y las niñas? ¿Conozco en mi comunidad algún caso de violencia hacia niños o niñas? Hasta ahí es la tarea del día. Chau, chau.